Buen día, colegas. En este tutorial hoy vamos a ver el manejo y configuración de una actividad de tipo cuestionario. Para ello accedemos a la plataforma Moodle. Una vez dentro de la plataforma Moodle, elegimos el curso donde queremos crear la actividad cuestionario. En este caso voy a elegir Redes 1. Podría elegir uno de estos temas o lecciones en el cual quisiera crear la actividad cuestionario, pero en este caso voy a hacer una actividad de tipo examen, entonces lo voy a hacer fuera de las lecciones, pero dentro del curso. Para ello, elijo la rueda dentada o de configuración, hago clic en activar edición. Posteriormente me aparece este link, añade una actividad o recurso. Hacemos clic ahí y aquí tenemos todas las actividades y aquí tenemos todos los recursos. Hacemos clic en la actividad cuestionario, agregar. Posteriormente nos va a solicitar aquí un nombre. Ponemos el nombre que queremos que se llame la actividad, una descripción. Una breve descripción del examen. Ahora nos vamos a la pestaña temporalización. Aquí vamos a habilitar cuando queremos que se abra el cuestionario, cuando queremos que esté disponible, la fecha y la hora, y cuando vamos a cerrar el cuestionario. Igual, la fecha, la hora, podemos poner un margen de 2 horas, ya dependerá de ustedes. Y esto es muy importante, habilitar cuánto va a durar el examen o cuánto va a durar el cuestionario. Entonces podemos ponerle, en este caso, 45 minutos. Si no lo marcamos, esto va a estar abierto, ¿no es cierto?, hasta que termine la actividad cuestionario. Respecto a la calificación, esta es en función de lo que ustedes hubiesen planificado en la pantalla de planificación de las actividades y de las notas, ¿no es cierto? Esto, en este caso, cuando va a ser un examen, vamos a tener solamente un intento permitido. Respecto al esquema, es en cada página cuántas preguntas van a ir, si van a ir 2, 3, 4 preguntas, es respecto a la vista más que todo, ¿no?, del esquema. Comportamiento de las preguntas, ordenar al azar, comportamiento de las preguntas. Esto es retroalimentación diferida. Quiere decir que vamos a decir si está correcto o incorrecto cuando haya terminado el intento, ¿no? Diferida, por eso se refiere. En las opciones de revisión tenemos 4 escenarios, que esto es durante el intento, o sea, mientras están haciendo el intento hay una retroalimentación, si está correcta, si está incorrecta. Otro escenario es inmediatamente después de cada intento, al finalizar, hace una revisión del cuestionario, mientras todavía está aún abierto y han contestado, pero todavía hay la opción de volver a contestar, si es que estuviese tiqueada esa opción de que puedan volver a hacer otro intento. En este caso es un examen, entonces no va a estar disponible esta opción. Y esta es cuando el cuestionario se cerró totalmente, entonces ahí sí ya pueden hacer una revisión del intento, su retroalimentación específica y general, es decir, que si estaban correctas las preguntas o las respuestas. Entonces esta es la mejor opción para cuando estamos dando un examen, ¿no? Esta no. Respecto a la apariencia, esto más que si va a tener un fondo, más que todo es respecto al cuestionario. Restricciones extras sobre los intentos, si se requiere poner una contraseña para que puedan acceder al intento.
una retroalimentación global, ¿no? Si el estudiante ha obtenido más de 100% o 100%, si ha obtenido menos del 50%, ¿no es cierto? Aquí podríamos poner una retroalimentación que practique o estudie más. Si ha tenido una calificación del 100%, unas felicitaciones, un excelente, podría ir ahí. Respecto a los ajustes comunes del módulo, la disponibilidad, dónde va a estar situado, ¿no es cierto?, dentro del curso, pero no dentro de una lección, el número de identificación de la actividad, en este caso podríamos poner un número de identificación para que nosotros vayamos teniendo una organización de nuestras actividades, eso es automático también si no lo ponemos. Unas restricciones de acceso, si el estudiante hubiese cumplido una calificación o una finalización de una actividad anterior, entonces está habilitado para poder dar este examen o esta actividad de cuestionario. Finalización de la actividad, cuando se espera que finalice esta actividad completamente, entonces aquí podemos habilitar, o también los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada, o sea, cuando ya terminan de hacer el examen, ellos lo envían y ahí automáticamente se marca como completada. Y esto, marcas y competencias, está en función de los objetivos y las competencias que la planificación del docente hizo, ¿no?, para su materia, ¿no? Entonces, está en función de los objetivos y competencias. Entonces, guardamos el cuestionario y mostramos, ¿no es cierto? Aquí nos dice cuándo empieza, cuándo termina, la hora, el tiempo límite. Y ahora podemos editar el cuestionario. Acá vamos a poner la nota. ¿Cuánto va a significar todo este cuestionario, todo este examen? Una nota de 25 puntos. Y ahora sí podemos agregar una pregunta, pero antes podemos también marcar esto que nos permite reordenar las preguntas al azar, o sea, no en el orden que hemos creado, sino lo va a cambiar y lo va a mezclar. Agregamos una nueva pregunta, que podría ser opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento. En este caso vamos a hacer un ejemplo de una opción múltiple. Igual tenemos que poner un nombre. El enunciado de la pregunta. Posteriormente debemos elegir cuánto va a valer cada pregunta. Puntuación por defecto 1, pero nosotros le podemos poner el valor de cada pregunta. Una retroalimentación general explicando acá, una vez terminado el examen, podríamos explicar a qué se refiere un switch, cuál es su uso y demás. Esto es automáticamente si lo dejamos en blanco, o nosotros podemos ir organizando poniéndole un nombre, además de un nombre, un número a cada pregunta para que esto posteriormente esté dentro del banco de preguntas. Podemos elegir aquí una o varias respuestas. En este caso, si elegimos solo una, a la que elijamos como respuesta correcta, por ejemplo esta, si esta es la respuesta correcta, debemos asignarle un puntaje del 100%, es decir, que valga el 100%, y podemos tener otras respuestas donde vayan a elegir. Las respuestas, digamos, que no son las correctas, entonces las dejamos como ninguno. Podríamos tener otra.
también como ninguno. Entonces, solamente cuando elijan esta pregunta será la correcta y valdrá 100 puntos. Ahora, ¿qué pasa si quiero que se tenga varias opciones? Entonces, acá es donde elijo y se permitan varias respuestas. En este caso, si vamos a tener varias respuestas, también tenemos que dividir los puntajes, ¿no? Entonces, una de las respuestas correctas valdrá tal vez la mitad. Si tenemos dos respuestas correctas, a 50%. Si tenemos 3 respuestas correctas, a 33%. Si tenemos 4, al 25%. Y así vamos eligiendo el porcentaje de acuerdo al número de respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Aquí nos faltaría una más. Y aquí, por ejemplo, poner un 50%. Una vez que hemos terminado, si queremos podemos ir adicionando más para más respuestas. Una vez completado, guardamos los cambios. Y aquí ya nos muestra la pregunta. Podemos ver con esta opción la respuesta. Ninguna de las anteriores. Switch nos permite marcar varias, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir pudiendo elegir el número de preguntas correctas. De esa manera vamos viendo nuestras respuestas o vamos analizando nuestro cuestionario. Podemos seguir agregando otra pregunta de opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta. Todas tienen un comportamiento un poco diferente. Esta es de verdadero o falso, ¿no? Podemos plantear igual. Necesitamos un nombre. Enunciado de la pregunta. En este caso vamos a plantear que esta pregunta es falsa. Entonces le ponemos igual una puntuación por defecto. Y si la respuesta correcta es falso, entonces acá marcamos, ¿no? Si es falso o verdadero. En este caso es falso. Y aquí la retroalimentación para las respuestas si hubiesen elegido verdadero. Entonces ahí le ponemos que es incorrecto. Es incorrecto porque han elegido verdadero y la respuesta correcta es falso. Entonces cuando ellos respondan falso, la retroalimentación será correcto o puede ser una breve explicación, ¿no? En este caso sería una breve explicación. El switch es un dispositivo de red, ¿no? De redes de computadoras, podría ser. Guardamos los cambios. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto? El switch es un verdadero de telefonía. Y aquí podemos ir también revisando, ¿no es cierto? Si rellenar con las respuestas correctas, por ejemplo, falso, ¿no? O podemos enviar y terminar, cerrar la vista previa y demás, ¿no? Podemos ir viendo cómo está quedando cada una de nuestras preguntas. Y así, posteriormente, podemos ir agregando más hasta sumar un puntaje, digamos, de la calificación que tengamos. De esta manera, entonces, hemos concluido el tutorial. Muchas gracias.